Teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras básicamente dice lo siguiente, que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa cada uno al cuadrado. Para poder utilizar correctamente el teorema de Pitágoras tenemos que reconocer quiénes son los catetos de dicho triángulo. En este caso deben recordar que los catetos son los lados que forman al ángulo 90 grados. Por lo tanto, este de acá sería uno de nuestros catetos y esta otra medida sería el otro cateto de nuestro triángulo rectángulo, porque repito, son los lados que forman al ángulo de 90 grados. Ahora bien, entonces, una vez que ustedes reconocen los catetos y la hipotenusa, plantear el teorema de Pitágoras es relativamente sencillo. Veamos, por ejemplo, en este ejercicio, tenemos que calcular la longitud de ese cohete. Por lo tanto, para poder calcular la medida o longitud de ese cohete, tenemos que identificar primero quién es el ángulo 90 grados y los catetos. La altura, por lo general, va a formar un ángulo 90 grados, que sería en este caso este ángulo de acá. Donde entonces x, que es la longitud del cohete, y el 120 son los catetos. Entonces el teorema dice que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa al cada uno al cuadrado. Resolvemos esas potencias. De ahí tenemos que eliminar el 14.400, pero recuerden que cuando ustedes quieren eliminar, lo eliminan con la operación contraria. Una suma se elimina es restando. Realmente lo que estamos es restando a ambos lados dicha cantidad para mantener el equilibrio de nuestra ecuación. Más adelante ese paso me lo voy a brincar. Esto se elimina y entonces nos queda que x al cuadrado es igual a los 10.900 menos los 14.400, que nos da 2.500. Finalmente, para quitar el 2 de la x al cuadrado, lo que hacemos es sacar raíz, pero si saco raíz del izquierdo, saco raíz del derecho. Ahí se elimina la raíz con el 2, quedándonos solo la x, y la raíz de 2500 nos da 50. De donde la respuesta es que la longitud del cohete es de 50 metros. Ustedes tienen que escribir toda la redacción, pero para ahorrar un poquito de tiempo, abrevio. Veamos otro ejemplo. En este ejercicio nos están pidiendo la altura del frente de una tienda de campaña. Ustedes tienen que tener claro aquí que vean que la base nos dicen que mide 1,6 metros. Es importante que eso lo expresemos también en centímetros para que todas las unidades estén en la misma cantidad. 160 centímetros es 1,6 metros, es lo mismo que 160 centímetros. Por lo tanto, para averiguar esta medida, lo que hacemos es un triángulo rectángulo con solo su mitad. Porque en los triángulos isósceles la altura divide este lado a la mitad. Es una ventaja que tienen los triángulos isósceles. Donde esto va a medir la mitad del 160, que es 80. Esta diagonal nos mide los 170 que nos dijeron del inicio, y esto sería la altura. Y en este caso, como ustedes notarán, el ángulo 90 grados es aquí. Por lo tanto, el h y el 80 son nuestros catetos. Entonces el teorema dice que la suma de los catetos es igual a la hipotenusa cada uno al cuadrado, lo que nos resulta a la hora de resolver las potencias 6.400 y 28.900. Ahora bien, este 6.400 se elimina restando y entonces nos queda que h al cuadrado serían los 28.900. Como les dije, ya me voy a brincar el paso, voy a hacer la resta directa y eso nos da 22.500. Y finalmente, para eliminar el 2 de la h, sacamos raíz. Eso nos da que h es igual a la raíz de 22.500, que es igual a 150 centímetros. Recuerden que todo está en centímetros. Ahora, un último ejemplo. Bueno, un par de ejemplos, perdonen. Acá nos hablan de un problema de un rombo, pero para un rombo tenemos que saber que esta es su figura. Nos hablan de las diagonales del rombo. Las diagonales de un rombo son diagonal mayor y diagonal menor. Las diagonales de un rombo tienen las características que se cruzan en un ángulo 90 grados y además exactamente a la mitad entre ellas, se bisecan.
Por lo tanto, en este caso nos dicen que la diagonal esta mide 16, pero como se bisecan quiere decir que esta mitad mide 8. Esta otra diagonal mide 12, pero como se bisecan esta mide 6. Y nos piden conocer la medida de cada lado del rombo. Los lados del rombo son iguales, entonces con solo uno que averigüemos es suficiente. En este caso, vean que el ángulo 90 lo forman el 6 y el 8, son los catetos. La suma de los catetos es igual a la hipotenusa, cada uno al cuadrado. En este caso, esto nos da 36 más 64 igual a x al cuadrado. Esa suma nos da 100 igual a x al cuadrado. Y finalmente, para quitar el 2 de la x, sacamos raíz. Entonces, al sacar raíz, nos va a quedar x y la raíz de 100, bueno, vamos a escribirla, y la raíz de 100 da 10, que esa sería la medida de x. Por último, un ejercicio donde no podemos aplicar Pitágoras en forma directa, porque algunos dicen, bueno, cuando voy a averiguar una hipotenusa voy a hacer una suma, y cuando voy a hacer un cateto es una resta, y si bien sí es cierto, se pueden hacer en forma directa, si el triángulo en cuestión tiene dos lados que no conocemos, el Pitágoras desde el principio es necesario. Por ejemplo, en este caso, el ángulo 90 grados se encuentra acá, por lo tanto sus catetos son el x y el 7 raíz de 3. Igual al 2x al cuadrado, cada uno al cuadrado. Aquí es importante, ojalá, poner los paréntesis para elevar correctamente todos los lados, que sean catetos o hipotenusa. Esto a la hora de ingresarlo en la calculadora nos da x al cuadrado más, nos daría 7 raíz de 3 al cuadrado, nos da 147. Sí, perdonen, 147. Eso nos daría 2x al cuadrado nos da 4 y x al cuadrado nos da x al cuadrado. En una ecuación es importante que recuerden que ustedes tienen que despejar la variable. Entonces 147 hay que eliminar lo que él está sumando. Perdón, que él está sumando sí, pero el que aquí podemos eliminar sería el x al cuadrado, que él es positivo. Entonces lo podemos eliminar siendo el suma, lo podemos eliminar restando. Entonces nos queda 147 quedito. Y aquí nos queda el 4x al cuadrado, pero el x al cuadrado lo eliminamos restando. Eso nos resulta 147 igual a 3x al cuadrado, porque 4 menos 1 da 3. Y finalmente ese 3 lo eliminamos con una división. Entonces dividimos entre 3, lo que nos da 147 dividido entre 3 nos da 49, igual a x al cuadrado. Y finalmente, para quitar el 2, sacamos raíz, donde nos resulta que x es igual a 7. 7 igual x. Por último, una aplicación que le podemos dar al teorema de Pitágoras en distancias en puntos en el plano cartesiano, si no queremos utilizar la fórmula de distancia entre puntos, que en realidad es un teorema de Pitágoras, es simplemente contando cuadros. Por ejemplo, para la distancia entre C y D, yo puedo contar este cuadro: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, yo puedo decir que estos de acá forman los catetos de un triángulo. Entonces, 5 más 12 es igual a la hipotenusa, que es CD, cada uno al cuadrado. 5 a la 12 es 25. 12 a la 12 es 144. Igual a x al cuadrado. Esa suma nos da 169. Igual a x al cuadrado. Y entonces x es igual a 13. Si quisiéramos la medida de AB, es muy similar, podemos contar simplemente cuadros. Aquí tenemos 1, 2, 3 y aquí 1, 2, 3, 4. Entonces, llamémosle y, será igual a la suma de 3 más 4, cada uno al cuadrado. Eso nos da 9 más 16, que da y igual a 25, y finalmente y va a ser, sacamos raíz, y finalmente y la raíz cuadrada de 25, que es 5. Vean que es una aplicación que le podemos dar al teorema de Pitágoras si no queremos usar la fórmula de distancia, siempre y cuando podamos contar la cantidad de cuadros. Gracias.